Hola, bienvenidos a otro vídeo de nuestro curso de análisis de datos con R y RStudio. Estamos en el vídeo que constituye la segunda parte del análisis clúster o clúster jerárquico mediante métodos jerárquicos, y vamos a repasar un poco lo que habíamos hecho hasta ahora para terminar esta práctica. Bueno, si recordáis, teníamos aquí el documento de la práctica escrita en el que básicamente se nos presentaba lo que es el análisis clúster, los dos tipos de métodos que hay. Luego, dentro de los métodos jerárquicos, pues que los caracterizaba, algunos de estos métodos. Dijimos que nosotros íbamos a utilizar el método de Ward y lo íbamos a aplicar a un caso. Bien, el clúster, el análisis clúster, repasando rápidamente, pues es un análisis que consiste en segmentar un grupo de datos, creando grupos, bueno, de datos, de casos, creando grupos de casos que son homogéneos respecto a su comportamiento en una serie de variables que llamamos clasificadoras, y en cambio el comportamiento respecto a esas variables llamadas clasificadoras de casos que pertenecen a grupos diferentes, pues es un comportamiento dispar, ¿no? Esa es la idea, crear grupos homogéneos de casos respecto a cómo responden en relación a unas variables que llamamos clasificadoras y que pueden ser 2, 3, 4, las que consideremos. Bien, nosotros íbamos a utilizar un método jerárquico. Los métodos jerárquicos se caracterizan porque parten de grupos de un elemento, un caso, y luego los grupos se van uniendo progresivamente unos con otros, hasta que llegamos a un único grupo con todos los casos. Entonces hay un proceso de agregación de grupos entre los dos extremos, y nosotros podemos quedarnos en una etapa de ese desarrollo que se va haciendo para, por ejemplo, tener 4 grupos más o menos homogéneos de casos, ¿no? Que paramos un poco más adelante, pues tendremos a lo mejor 3 o 2 grupos. Que paremos un poco antes, pues a lo mejor podemos encontrarnos con 6 grupos. Bien, dentro de los métodos jerárquicos, pues íbamos a utilizar el método de Ward. Es un método muy extendido y, bueno, pues su éxito radica en que crea grupos de casos bastante homogéneos. ¿Por qué? Porque este método de agregación de casos y de grupos lo que hace es intentar minimizar las varianzas intragrupos que hay dentro de la varianza que hay dentro de un grupo, ¿vale? Es decir, que los casos sean homogéneos. Bueno, nuestro caso práctico pues consistía rápidamente en que teníamos un grupo
o un panel de 25 empresas o compañías de transporte interestelar, ¿no? Y entonces había una agencia interplanetaria de transporte de mercancías que entre sus actividades pues estaba la de hacer una segmentación de una selección de empresas. En este caso, pues la selección eran 25 empresas y se hacía la segmentación de esa selección de 25 empresas de acuerdo a 3 variables. El índice de fidelidad de los clientes, IFIDE, índice de fidelización, el índice de diversificación del negocio, IDIVERSE, y el índice de digitalización de la compañía, IDIG. Estas son nuestras 3 variables clasificadoras. Y con estas 3 variables clasificadoras y aplicando el método de clustering jerárquico de Ward, vamos a conseguir segmentar las 25 empresas en diversos grupos, dividirla en diversos grupos. ¿Cuántos? Pues a priori no lo sabemos. Es una de las grandes cuestiones que tenemos en análisis clúster. ¿Cuántos grupos formar? Y no hay, muchas veces no existe una solución única, sino que es un poco óptima, quiero decir, sino que es un poco a criterio del investigador muchas veces. Bien, lo que habíamos hecho era también, en el vídeo anterior, preparar nuestros datos. Los habíamos importado desde Excel, desde un archivo de Excel a RStudio. Luego habíamos hecho un data frame solo con las variables, las 3 variables que entran en nuestro análisis, y habíamos tratado los datos. Habíamos buscado la posible existencia de missing values, es decir, empresas dentro de esas 25 que no tuvieran dato en alguna de nuestras 3 variables clasificadoras. Vimos que no había ninguna. Y luego identificamos los outliers, ¿de acuerdo? Los outliers mediante la distancia de Mahalanobis. Bien, la distancia de Mahalanobis, pues lo que hace es resumir para cada empresa el valor que toma en las variables originales en un solo valor, que es la distancia de Mahalanobis. Eso lo hacíamos con todas las empresas, formando una variable que es la distancia de Mahalanobis, y esa variable la tratamos con un gráfico de caja, un boxplot, para identificar, como es usual, los outliers respecto a la distancia de Mahalanobis. Si tenemos que una empresa tiene un valor de la distancia de Mahalanobis atípico, nosotros concluimos que eso será porque el comportamiento de la empresa o el valor de la empresa en una de las variables originales que forman la distancia de Mahalanobis, pues tendrá también algún valor atípico, extraño. Ese valor atípico de una de las variables, o de varias, o en todas las variables, se transmite a la distancia de Mahalanobis, y entonces el valor de la distancia de Mahalanobis para esa empresa pues queda identificado o clasificado como atípico en el boxplot. Bueno, nuestra intención, a diferencia de lo que hemos hecho en otras técnicas, no es eliminar de la muestra los
outliers, los casos que tienen valores atípicos en alguna de las variables originales o clasificadoras en nuestro caso, sino tenerlos identificados, porque lo que queremos ver es esos outliers luego cómo quedan en el análisis clúster agrupados, ¿de acuerdo? Cómo se comportan en el análisis clúster. Bien, estoy ya aquí en RStudio, estoy en el proyecto Cluster, que era un proyecto que habíamos creado para la práctica. El proyecto Cluster, pues claro, tiene su carpeta de proyecto, una carpeta que se llama Cluster, y la tengo. En mi caso está colgando de un disco duro, una carpeta MAE, una subcarpeta R y ya la carpeta de proyecto Cluster, y contiene pues estos elementos. El Excel, donde estaban los datos que luego hemos importado, ClusterLite o ClusterLite, que es el script donde están todas las instrucciones que vamos ejecutando en la práctica. Y bueno, luego aquí tengo yo la práctica escrita que os proporcionamos, y luego está este gráfico que ya sabéis, perdón, este archivo que nos informa de que esta carpeta es una carpeta de un proyecto de RStudio que se llama Cluster, ¿vale? Bueno, pues esta carpeta, su contenido lo podemos ver dentro de RStudio, simplemente yéndonos a Files, ¿vale? A esta pestaña. Ahí tenemos todos los elementos. Ya tengo cargado ClusterLite, ¿vale? O ClusterLite, el script con las instrucciones. Bueno, al abrir de nuevo la sesión de RStudio, por cómo tengo configurado yo RStudio, se ha borrado todo el environment, es decir, todos los objetos que habíamos creado en memoria y que ya estaban en memoria almacenados. Lo que voy a hacer es ejecutar todo el código hasta donde lo habíamos dejado en el vídeo precedente, que es desde aquí todo arriba. Esto coincidía prácticamente con la importación de datos y su tratamiento respecto a missing values, que ya os he dicho que no había ningún caso con missing values, y la identificación de las 4 empresas que tienen outliers, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, se está ejecutando todo y ya estaría. Bueno, pues las 4 empresas con un valor de Mahalanobis atípico, y repito, eso se debe porque algunas de las variables clasificadoras tienen valores también extraños o atípicos que se transmiten a la distancia de Mahalanobis. Bueno, pues estas empresas outliers eran Chacotay, que tenía el valor de Mahalanobis más elevado, Home One Cargo, y luego en menor escala, pero también habían sido catalogadas como outliers, Tannhauser e IOStar, ¿de acuerdo? Nuestras 4 empresas outliers. Ahí nos las apuntamos para ver cómo en el análisis clúster jerárquico quedan agrupadas. Bien, lo que nos tocaba ahora pues es hacer el análisis clúster de por sí. Y vamos a usar el método de WAR. Entonces tenemos una función dentro del paquete matmultivar que tenemos activado, que es matclus-war. Esto aplica el análisis clúster por el método jerárquico de WAR.
Entonces, esta función, ¿qué argumentos tiene? Bueno, pues tiene un primer argumento, que es el data frame, donde están los datos que vamos a analizar. En nuestro caso es selección SM. Os recuerdo, selección SM es el data frame de los datos sin los missing values, pero como no teníamos casos con missing values, pues como veis aquí en el global environment coincide el número de observaciones con el data frame selección original, ¿no? Lo que pasa es que hemos preferido utilizar selección SM, aunque sea el mismo, por si luego en otra práctica si hubiera casos con missing values, pues para aprovechar el código que nos valga para estos casos también. ¿De acuerdo? Bien, aquí le voy a dar para recordar. Son 25 empresas y selección tiene solo las variables clasificadoras en nuestro análisis: índice de diversificación, índice de fidelización e índice de digitalización. Bueno, pues sigo con la función matpluswar. Tiene el data frame. Luego tenemos que poner, separadas por comas, el nombre de las variables, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4, clasificadoras. ¿De acuerdo? Luego tenemos una información, un argumento que es K. K es el número de grupos que queremos formar. Si no lo tenemos claro, como es ahora mismo nuestro caso, se le pone valor 0. Y entonces no va a crear grupos. Solo va a hacer todo el procedimiento de agrupación, pero sin pararse en ningún momento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro argumento que se llama silueta. Y le podemos dar valor t, true, verdadero, o false, falso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esto de silueta? Bueno, pues el método de la silueta es uno de los muchos métodos que se han desarrollado en la literatura para proponer un número de grupos considerado ideal. ¿De acuerdo? Hay muchos métodos, hay incluso paquetes de R especializados en aplicar todos una gran batería de métodos para que tengamos una idea, se nos oriente en cuanto al número de grupos o clústeres o conglomerados que deberíamos crear. Bien, el método de la silueta es uno de los más famosos. El método en concreto es del ancho de la silueta. Bien, no os voy a explicar el funcionamiento del método. Lo tenéis en la documentación escrita, en la práctica escrita un poquito, y os remito a ella para no alargar esto. Como os digo, hay muchos métodos. Muchas veces los métodos estos, para orientarnos en la determinación del número de grupos a formar, se tienen que tomar precisamente solo como eso, como orientaciones, porque nos puede proponer un número de grupos que no nos venga bien en cuanto a nuestra investigación. A lo mejor el método de la silueta nos dice que lo más apropiado son, pues, formar 2 grupos, pero nosotros podemos pensar, es que 2 grupos, 25 casos, dividirlos en 2 grandes grupos, pues es como demasiado general, ¿no? No nos va a aportar mucho feedback este resultado. También el método de la silueta a lo mejor pues nos aconseja que formemos 14 grupos. Pero claro, imaginaos,
14 grupos con 25 elementos. Es que va a haber grupos, o bastantes grupos, que van a tener uno o dos elementos. Y además, 14 grupos ya son tantos grupos que la diferencia entre un grupo y otro u otros puede ser de matiz, de matiz. Entonces tampoco tal vez nos venga bien tener un exceso de grupos. Entonces tenemos que buscar algo equilibrado, un número de grupos equilibrado, que nos venga bien para nuestros objetivos de la investigación. Y dentro de la horquilla que consideremos nosotros que está bien equilibrada, ya estos métodos nos pueden orientar en qué número de grupos concreto elegir. ¿Vale? Otras veces el número de grupos a formar pues nos viene ya determinados por la investigación. Por ejemplo, nos pueden decir que consigamos de los clientes de nuestra empresa 3 perfiles de clientes. Entonces pues hacemos 3 grupos y ya no hay más vueltas que darle. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso no lo tenemos todavía claro, entonces vamos a poner silueta igual t para que nos dé lo que nos aconseja el método de la silueta, pero solo eso, como consejo, mero consejo. Bien, todas las soluciones, la solución la tenemos que asignar a un nombre, ¿vale? Que va a ser, en nuestro caso, clúster 0. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ejecutar la función y ahí tenemos que se ha formado una lista con 4 elementos. ¿De acuerdo? Esa lista se llama como el nombre que hemos asignado, clúster 0. Bien, vamos a ver qué contiene la lista. Y fijaos lo que contiene. Contiene 4 elementos. Uno es un heatmap. Pone que es a su vez una lista de 11 elementos. Veis que pone aquí GG y ggplot, GG, ggplot. Eso quiere decir que es un gráfico. Heatmap es un gráfico. ¿De acuerdo? Ya veremos ahora, a continuación, para qué nos es útil ese gráfico. Luego tenemos un objeto que se llama hclust. Bueno, hclust es el resultado del análisis, el modelo, digamos, el modelo que hemos obtenido. ¿Vale? Dentro de hclust, que vemos que a su vez es una lista, hay muchas informaciones que se han obtenido al correr el método de WAR, ¿no? Con nuestros datos. Bien, nosotros de todas esas informaciones solo nos interesan algunas, que son las que mostramos pues como gráficos, como tablas, etc. Pero hclust es el modelo en sí, es el corazón. Bien, luego tenemos un objeto que se llama silhouette, ¿de acuerdo? Que pone que es una lista, pero fijaos que pone S3, GG, ggplot. Eso es que es un gráfico. Es el gráfico que nos visualiza el método de la silueta que sirve para proponer un número de grupos a formar. ¿De acuerdo? Pues también veremos ese gráfico y a ver qué número de grupos nos dice este método que sería bueno formar. Y luego está otro gráfico, veis, es una lista, pero pone S3, GG, ggplot, eso es que es un gráfico, que se llama dendrogram o dendrogram. Bueno, este es el dendrograma. Esto es el principal output que nos proporciona un método de clúster jerárquico, porque es el gráfico que nos dice cómo los distintos casos y grupos se van agrupando unos con otros hasta que solo queda un único grupo. ¿De acuerdo? Y es nuestro principal output, lo más importante.
Bueno, pues estas son las 4 cosas que podemos visualizar. Bien, para visualizar el modelo, lo que digo yo que es el verdadero modelo, la estimación del modelo. Bueno, pues ponemos el nombre de nuestra lista, clúster 0, el símbolo dólar y el nombre del modelo que era hclust. ¿De acuerdo? Hacemos run. Y fijaos que nos pone simplemente aquí abajo la llamada. Esto es en R cómo se llama al modelo. La función de R es hclust. Luego se le tiene que dar una matriz de distancias y luego decir el método, que es el de var, que en R es var.d2, ¿vale? Bueno, esto es, luego aquí también se informa de que la distancia utilizada ha sido la euclídea y que el número de casos o elementos a clasificar o agrupar eran 25, ¿de acuerdo? Bien, como os digo, este modelo hclust tiene muchísimas más informaciones, pero nosotros solo vamos a ver las que nos resultan más útiles, ¿vale? Bien, una de estas informaciones la podemos visualizar con el elemento de la lista cluster 0 que se llama heatmap. Vamos a obtenerlo, aquí lo vemos, vamos a hacer un zoom. Bueno, esta matriz tan colorida es lo que llamamos un gráfico de temperatura. Y este gráfico de temperatura nos está representando las distancias euclídeas de cada empresa o caso con respecto a los demás. ¿De acuerdo? Las distancias euclídeas. Es decir, que esto es al final la matriz de distancias euclídeas. Lo que pasa es que en lugar de visualizar esa matriz con un sinfín de números, una matriz de 25 por 25, pues, aunque es simétrica, nos la aporta un gráfico de temperatura por colores. De modo que los tonos azules quiere decir que la distancia entre los casos implicados, la distancia euclídea, es muy grande, muy grande. Por lo tanto, respecto a las 3 variables del análisis, índice de fidelización, índice de digitalización y el índice de diversificación, consideradas las 3 globalmente, pues esos casos no se parecen mucho, no tienen un comportamiento similar. En cambio, los tonos anaranjados quieren decir que sí hay mucha relación, sí hay muy parecido en cómo los casos implicados se comportan respecto a esas 3 variables. Y eso se traduce en que la distancia euclídea es muy pequeñita, ¿de acuerdo? En el caso extremo vemos cómo en la diagonal tenemos el naranja más intenso, todos los elementos. ¿Por qué? Porque esa sería la distancia entre una empresa, una compañía y ella misma. Por ejemplo, aquí Hyperion con Hyperion. Y claro, la distancia es 0. No es que se parezcan bastante, es que son lo mismo. Entonces por eso viene color naranja más intenso. Bien, ya sabéis, lo dijimos en el vídeo anterior, que justamente el análisis clúster pasa del cálculo de todas estas distancias, las distancias euclídeas entre los distintos casos, y esas distancias sirven para, con un método, luego ir agrupando casos y grupos, ¿de acuerdo? Bien, por comentar algunos casos particulares. Recordad que la matriz es simétrica, es decir, que podemos mirar esta parte superior del gráfico o esta parte inferior, ¿vale?
Mirad algo que destaca mucho y es la fila de Chakotay Cargo Systems con respecto al resto de compañías. Lo podemos mirar en esta fila o en esta columna, es lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que todos son colores azulados, tonos azulados y bastante intensos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la compañía Chakotay Cargo Systems mantiene una gran distancia con respecto al resto de empresas. Es muy distinta en su comportamiento respecto a los índices de fidelización, digitalización y diversificación. Tiene un comportamiento muy distinto al resto de empresas, ¿vale? Y no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque recordad que Chakotay era uno de nuestros outliers, era una empresa muy peculiar, era un outlier, ¿de acuerdo? También destaca la empresa que tiene al lado. No son azules tan intensos, pero son bastante intensos. Bueno, esa empresa, que es la de la última columna o la primera fila, si lo vemos en el otro lado de la matriz, es Hong One Cargo. Y vemos que también mantiene tonos azulados o casi azulados con todo el resto de empresas. ¿Nos tiene que extrañar? Pues de nuevo no. ¿Por qué? Porque esa empresa, Hong One Cargo, era otro outlier. De hecho, Chakotay y Hong One Cargo eran los dos outliers con unas distancias de Mahalanobis gigantes. O sea, ya nos decía que eran outliers, muy outliers, con distancia de Mahalanobis muy atípica y por lo tanto con valores para las variables, nuestros índices, muy particulares, muy atípicos. Bueno, tan atípicos que no se parecen a ninguna otra empresa. ¿Vale? Vamos a ver luego, dentro de un momentito, qué consecuencias tiene eso. Teníamos también otros dos outliers, aunque no tenían distancias de Mahalanobis tan intensas. Eran, digamos, outliers más suaves. Una era Eurostar Transport. La tenemos aquí. Fijaos. Tiene bastantes celdas azuladas o tonos azulados, pero no es tan intenso. También hay algunas celdas anaranjadas, lo que quiere decir que es relativamente parecida en su comportamiento respecto a las variables clasificadoras con algunas otras compañías. Por ejemplo, destacamos aquí con Rebel Alliance, ¿vale? Y luego tenemos también el otro outlier, que era Tannhäuser, ¿de acuerdo? Que es esta empresa de aquí. Y vemos de nuevo cómo tiene en la relación con las otras empresas bastantes tonos azulados, pero también tenemos algún anaranjado. Por ejemplo, la relación que mantiene con la empresa Betazoid Transport, ¿de acuerdo? Bueno, también quería que nos fijáramos en algunos casos que están conectados por celdas muy anaranjadas, es decir, que sus distancias sus distancias euclidianas son muy pequeñas. Podemos destacar aquí esta de aquí, que es Dagobah con aquí la intersección SDF1, ¿vale? Se supone que la distancia entre ambas empresas euclídea es muy corta, es decir, que se parecen bastante respecto a sus comportamientos con las tres variables originales, nuestros tres indicadores o índices, ¿vale?
Otras empresas que están en una misma situación, es decir, que mantienen entre sí colores anaranjados muy intensos, pues por ejemplo, esta, que es Betazoid, ¿de acuerdo? Betazoid, que la hemos nombrado antes, con, ahí lo tenemos, Skywalker, ¿vale? Skywalker. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan o cómo se transmiten al análisis clúster estas distancias euclidias tan cortas, ¿vale? Bueno, esto era la matriz de distancias euclídeas visualizada mediante un gráfico de temperatura. Bien, vamos a ver ahora el dendrograma, que como os he dicho es el output principal, es el gráfico que nos dice cómo se van uniendo en grupos sucesivamente mayores las empresas. Para visualizarlo, pues nada, clúster 0, que es nuestra lista, donde están todos nuestros resultados, dólar, y el dendrograma se llamaba dendrogram, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar a Run. Y ahí lo tenemos, vamos a hacer un zoom. Y aquí lo tenemos. ¿Veis cómo partimos de las empresas? Cada una es un grupito de un elemento y damos la salida hacia arriba y se van uniendo. Estas dos se unen, estas dos, luego más adelante estas dos, y luego llega un momento en que se unen no ya empresas individuales con otras empresas individuales, sino empresas individuales con grupos previamente formados o grupos con otros grupos. Se van agrupando grupos con grupos, hasta que al final, por ejemplo, aquí ya tenemos 1, 2 y 3 grupos. ¿De acuerdo? Este grupo de aquí, fijaos, todas las empresas que incluye. Este grupo de aquí, pues todas estas. Uy, perdón. Aquí. Y este grupo de aquí, pues incluye dos empresas, que por cierto, fijaos qué casualidad, son Chacotay y HomeOne, nuestros dos grandes outliers. Se unen, pero en un momento ya muy tardío del proceso de clustering, para formar un grupo que luego se une a otro y ya llegan al principal. ¿Vale? Precisamente vamos a ver qué ha pasado con nuestras empresas especiales. Los dos grandes outliers más propios, Chacotay y HomeOne Cargo, ya lo acabamos de decir, se unen muy tarde entre ellas y luego a las demás muy tarde, casi terminando el proceso de clustering. Luego teníamos IOStar y Tannhäuser. Bueno, aquí tenemos IOStar, ¿vale? Se une a un grupo formado por 1, 2, 3, 4, 5 empresas, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa con Tannhäuser? Pues un poquito después se une precisamente al grupo donde está IOStar y sus compañeras, ¿vale? Este grupo. Ya en una etapa un poco avanzada del proceso de clustering. Ya se han unido muchos grupos y quedan pocos grupos, pocas agrupaciones por realizarse hasta llegar a un único grupo, ¿vale? Bien, también habíamos comentado la distancia euclídea tan pequeña que mantenían, por ejemplo, la empresa Betazoid y Skywalker, ¿no? ¿Dónde están Betazoid y Skywalker? Pues aquí. ¿Las veis? Se han unido enseguida,
casi de inmediato al inicializar o al iniciar el proceso de clustering. ¿Por qué? Porque eran tan parecidas que se han unido enseguida. Las primeras que se unen en un proceso de clúster son las que mantienen distancias euclidias muy cortas porque se parecen mucho, ¿de acuerdo? Son muy homogéneas. Otro caso era la empresa Dagobah y la empresa SDF1. ¿Dónde están estas empresas? Pues vamos a buscarlas. Aquí lo tenemos. Dagobah Deliveries y SDF1 Freightworks, que están aquí. También se agruparon enseguida porque la distancia euclídea que las separaba era mínima. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es nuestro dendrograma. Y ahora la pregunta del millón. Tenemos aquí cómo se van uniendo empresas, grupos con grupos, cada vez grupos mayores hasta que solo nos queda un grupo. ¿Cuántos grupos, con cuántos grupos nos quedamos? ¿Dónde paramos el proceso? Si lo paramos por aquí, muy al principio del dendrograma, en las primeras etapas, vamos a tener un montón de grupos que van a ser muy pequeñitos en cuanto al número de empresas que contienen. Esto puede tener un problema y es que si tenemos muchos grupos, la caracterización de cada uno de ellos para distinguirlo del resto de grupos va a ser muy sutil, va a ser muy difícil ver las diferencias. Hay demasiados grupos y como hay demasiados grupos, pues muchos de ellos van a ser muy parecidos entre sí. Bueno, y luego pasa lo contrario. Oye, ¿y si cortamos ya muy tarde el proceso de clustering? ¿Y si lo cortáramos por aquí? Solo habría dos grupos. Uno que sería el que incluye todas estas variables y otro que sería el que incluye todos estos casos, perdón, he dicho variables, casos. Bueno, pero aquí puede pasar lo contrario. Hay dos grupos, pero claro, incluyen tantas empresas que hasta dentro de los propios grupos hay empresas o compañías relativamente heterogéneas. Si solo hemos tenido que meter los elementos en dos posibles cubos, pues en cada cubo hay elementos muy diferentes entre ellos. O sea que eso tampoco nos conviene, quizá. Entonces, por eso os decía que tiene que ser algo equilibrado. ¿Qué puede ser equilibrado? Pues imaginaos si cortáramos por aquí, ¿vale? Por aquí. Tendríamos un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos y seis grupos. Los dos últimos de un solo elemento, ¿vale? Estaría 6 grupos, 25 elementos guardados o repartidos en 5 grupos o en 6 grupos, podría estar bien. O también o en 5 o en 4, incluso podría estar bien. Si fuera en 4, cortaríamos por aquí, ¿vale? Por aquí y tendríamos un grupo muy grande, otro grupo y luego un grupo con Chacotay nada más y otro grupo con home cargo, ¿vale? Estoy hablando de cortar más o menos por aquí, 4 grupos. ¿Vale? Entonces, yo creo que una cosa razonable, equilibrada, pues estará entre los 4 y 6 grupos. Bien, antes de decidirnos, pues vamos a ver la última información que hay guardada en nuestra lista Cluster 0 que se ha creado al hacer funcionar la función matcluswar. ¿De acuerdo? Bien, ese último elemento es el gráfico de silueta, ¿vale? Entonces, dentro de la lista cluster 0, dólar, y había un gráfico que se llamaba silhouette, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. Bueno,
Esto es el método del ancho de silueta medio. Bien, como os dije hace un momento, no vamos a entrar en detalles de en qué consiste, pero bueno, simplemente decir que es uno de tantos métodos pensados para orientarnos en la elección del número de grupos a formar. ¿Este gráfico cómo se interpreta? Bueno, pues veis que en el eje X está el número de clústeres. Si formamos solo un grupo, o dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, etc. Y luego en el eje Y está lo que se llama el ancho de silueta medio. ¿De acuerdo? A mayor ancho de silueta medio, mejor es la agrupación que se obtiene. Porque esa es como una medida de que cada caso está bien colocado en el grupo donde está. Que está mejor en su grupo que si estuviera en otro grupo diferente. Es algo así, a muy grandes rasgos, ¿no? Bueno, pues, y el gráfico señala el mayor ancho de silueta medio para cuántos grupos es. Y nos sale para 8. Lo veis aquí, ¿no? La línea o el segmento rojo. Claro, es lo que decíamos. Esto aconseja 8 grupos, pero quizás 8 grupos para clasificar 25 elementos son demasiados grupos. Además, 8 grupos son tantos que a lo mejor la distinción entre unos y otros es demasiado sutil, no se ve clara. Y entonces no nos va a ser muy útil nuestro análisis, a no ser que hilemos muy fino. Bueno, ¿qué pasa? Pues otro número de grupos en los que el ancho de silueta medio es bastante alto serían 2 grupos, pero lo que os he dicho, ahí pasa lo contrario. 2 grupos es algo tan general que cada uno de esos 2 grupos puede tener dentro casos muy heterogéneos. Entonces, para caracterizar un grupo tan grande cuando dentro hay cosas bastante distintas, pues tampoco es fácil. Bien, yo os dije que una cosa equilibrada sería entre 4 y 6, ¿vale? Aquí, aquí o aquí. 4, 5 o 6. Este gráfico del ancho de silueta medio nos puede ayudar para cuando tenemos ya un intervalo de grupos que creemos que podría estar bien, tomar ya un número en concreto. Entre 4 y 5 y 6, pues vemos que es un poquito mayor el ancho de silueta medio con 5. Entonces, bueno, es un número de grupos medio, está bien, formará grupos que no serán ni muy distintos ni demasiado parecidos y que podremos captar diferencias entre ellos. Entonces vamos a elegir 5 grupos, ¿de acuerdo? Bien, cuando ya sabemos K, pues tenemos que aplicar otra vez la matplusward, la función del paquete matmultivar que se llama matplusward. Ahora lo vamos a asignar a otro nombre para que no se nos confundan los resultados, que va a ser cluster 1, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a poner de argumentos? El data frame es el mismo, selección SM. Las variables van a ser las mismas. IDiverse, índice de diversificación, y FIDE, índice de fidelización, e IDIG, índice de digitalización. Silueta, ahora vamos a poner F. ¿Por qué pongo false? Pues para que no nos salga otra vez, porque nos saldría exactamente el mismo gráfico. Entonces, bueno, ya lo tenemos de antes. Y K, ahora sí le vamos a dar un valor mayor que 0, porque ahora sí queremos que haga un determinado número de grupos. ¿Cuántos? 5, que es lo que hemos decidido. Bueno, pues esto va a hacer, esta configuración, sobre todo que K sea mayor que 0, pues va a hacer que se cree una lista con más informaciones que antes.
que cuando cae era 0. Vamos a ejecutar, run, ¿vale? Y sale aquí un aviso, pero es solo un aviso referido a los colores del dendrograma, no nos tenemos que preocupar. Y bueno, se nos ha formado, aquí vemos una lista, clúster 1, y en lugar de tener 4 elementos, fijaos que tiene 10, tiene bastante más elementos, ¿de acuerdo? Aquí vemos. Y del heatmap, el hclust, que hemos visto que era el modelo, que es el mismo, el dendrograma, y luego aparecen otras informaciones, todas estas, que son para caracterizar a los diferentes grupos y poder distinguir a unos de otros, porque son especiales, ¿de acuerdo? Bien, ya los iremos viendo todos estos elementos. Primero vamos a ver el dendrograma. El dendrograma es el mismo, porque el modelo es el mismo. Lo único es que ahora van a salir señalados los 5 grupos, ¿vale? En colores. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Hay un grupo que está formado por 2 empresas, Hyperion y Event Horizon, ¿de acuerdo? Luego tenemos un grupo muy grande, bastante grande, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 empresas. Es el grupo que asume la mayor parte de las empresas, 14. Luego hay otro grupo amplio que tiene 7 empresas, dentro del cual están nuestros 2 outliers que no eran demasiado outliers, entre comillas, Tannhauser y EOStar. Y luego fijaos, se ha creado un grupo para cada outliers de los outliers fuertes y destacados que teníamos, Chakotay y Hongwan. Entonces, la conclusión que yo quería haceros ver, y es que el análisis clúster se puede tomar, en cierto modo, como un procedimiento alternativo para detectar outliers, alternativo al análisis clásico basado en el diagrama de caja. Fijaos cómo ha detectado 2 outliers que eran muy outliers. Es cierto que no ha hecho nada especial con los otros 2, pero porque tenían unas distancias de Mahalanobis atípicas, altas, lo suficientemente altas para ser consideradas atípicas, pero no súper altas, como es en el caso de estas 2 empresas, que sí las ha dejado como grupos de un solo elemento hasta un proceso muy tarde del clustering. De hecho, si le decimos que pare cuando hay 5 grupos, se quedan como grupos de una sola empresa. ¿De acuerdo? Entonces, los outliers normalmente en el clustering jerárquico tardan mucho en agruparse y por lo tanto en un montón de etapas permanecen individuales, como grupos individuales, los outliers. Bueno, pues aquí tenemos nuestras 5 grupos de empresas. Quedaría algo que es la última etapa, pero que es muy importante, que es caracterizar a los grupos. ¿Qué tienen de especial este grupo de 14 empresas que nos hace distinguirlo de, por ejemplo, este grupo de 7? ¿Por qué se distinguen? Bueno, para caracterizar hay métodos, como podría ser el análisis de la varianza, para ver si las medias de las variables para los distintos grupos son significativamente distintas o no, por ejemplo. Pero en esta práctica vamos a ser más sutiles, ¿de acuerdo? Vamos a visualizar las medias y ya está, y vamos a sacar conclusiones
generales. Mirad, hay aquí un elemento en nuestra lista cluster 1 que se llama group summary. Esto es una tabla que nos muestra para cada grupo el número de elementos que tienen y el valor medio de cada variable para cada grupo. Vamos a visualizarlo. Hacemos run y aquí lo tenemos, ¿vale? Es una tabla aquí que tiene 5 filas más el encabezado. ¿Por qué 5 filas? Porque hay 5 grupos. Y de cada grupo nos dice las observaciones que tiene, y la media en el grupo de cada una de las variables. Ojo que el grupo 2 y el grupo 5 son grupos que tienen solo un elemento. Son los grupos que en realidad son nuestros dos grandes outliers. Una es Chakotay y otro es, ¿cómo se llamaba? El Home One, ¿no? Entonces aquí, pues, iDiverse, el valor que sale, no, bueno, es la media del grupo, claro, es el valor que toma iDiverse para la empresa que es la única que está en ese grupo contenida, creo que es Chakotay, ¿no? Y lo mismo pasa con este grupo. Por ejemplo, idig, valor 60 con 83. ¿Es el valor medio del grupo? Sí, pero es que como el grupo solo tiene un elemento, es el valor que toma idig en ese elemento, que yo creo que es home one, ¿de acuerdo? Home one. Luego también vemos que el grupo 1 pues es ese que tiene solo dos casos, ¿vale? El grupo 4 es el grupo que vimos que tenía 14 casos. Y el grupo 3 es el que tenía 7 casos, ¿vale? Tened en cuenta que aquí los grupos no salen ordenados como el dendrograma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí el grupo 2, que es Chakotay, pues eso, sale como grupo 2. Y en el dendrograma, pues salía aquí, como si fuera el grupo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces no coincide el orden que siguen aquí los grupos con el de la tabla, ¿vale? Tened en cuenta eso. Bien, esa tabla, la voy a volver a poner, está bien, pero para buscar diferencias en términos de media entre los distintos grupos, pues no es muy útil, porque comparar números, bueno, pues está bien, pero a veces es un poco complicado. Es mejor un método visual. Bueno, pues para eso tenemos la siguiente información de la que nos provee la lista cluster 1, ¿de acuerdo? Que es el elemento var patchworks. Var patchworks nos proporciona un conjunto de gráficos de barras por variable. Tenemos 3 variables, 3 gráficos de barras, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer run y ahí está. Aquí sí se puede comparar mejor los grupos, ¿vale? Es más fácil al tener gráficos. Por ejemplo, en lo referente al índice de diversificación, el grupo 2, que recordad que en el fondo es la empresa Outlier Chakotay, pues tiene una diversificación en comparación con las otras bestial.
También está bastante bien el grupo 3, ¿de acuerdo? El grupo 3 era ese que tenía 7 empresas. El otro outlier era el grupo 5, que era Home One. Bueno, ahí está un poquito más flojo en diversificación. Un poquito más flojo aún está el grupo 4, que era el grupo de las 14 empresas. Estoy diciendo en media, ¿vale? El índice de diversificación medio de las 14 empresas, ¿vale? Y el que está muy flojito es el grupo que solo tenía el grupo 1 que solo tenía 2 empresas. Bueno, pues en media al menos esas empresas están muy poco diversificadas. En cuanto al índice de fidelización, pues ocurre lo mismo. El índice de fidelización de clientes para el grupo 2, es decir, para la empresa Chacotai, pues es muy alto, destaca mucho. En relación con el resto de grupos, destaca un montón su poder de fidelización de los clientes. El siguiente que destaca un poquito más, pero tampoco ya de modo tan exagerado, pues el grupo 5, que era el otro outlier que ha permanecido en un grupo solo, que es la compañía Home One. Luego tenemos casi a la par el grupo 3, que era el que tenía 7 empresas, y el grupo 4, que es el que contenía 14 empresas, ¿vale? Y un poquito más abajo, en cuanto al índice de fidelización de clientes, les cuesta más en media fidelizar a sus clientes, está el grupo 1, que tenía solo 2 empresas, ¿no? Y ahora vamos con el índice de digitalización. Ahí es donde despunta el grupo 5, que es la empresa Home One. Es una empresa súper digitalizada en comparación con el resto, por lo tanto, muy en la vanguardia tecnológica, ¿no? Luego está el grupo 2, es decir, Chacotai, ¿no? No demuestra una digitalización tan extrema, pero bueno, también es la segunda, muy por delante de lo que muestran en media el resto de grupos. Luego seguiría el grupo 3, que es el que tiene 7 empresas. El grupo 4, que es el que tiene 14 empresas. Y el grupo 1, que es el que tiene 2 empresas. Grupo 1 y grupo 4, es decir, 14 más 2, 16 empresas, tienen un índice de digitalización muy bajito. El grupo 3 tiene un índice de digitalización medio, siempre en relación a todos los grupos, en términos relativos. Y luego destacan pues el grupo 2, que es la empresa Chacotai, y el grupo 5 sobre todo, que es la empresa Home One. ¿Vale? Bueno, pues esto es como nos pueden ayudar estos gráficos. Por último, vamos a destacar otros gráficos que nos proporciona la función matclass o matcluswar, que es los gráficos de dispersión o scatter plots, ¿no? Entonces, en nuestra lista cluster 1, símbolo dólar, y decimos que nos represente el elemento scatter-patchworks. Bueno, esto lo que es son gráficos de dispersión de una variable contra otra. Entonces, la función hace todas las combinaciones de variables 2 a 2 que puede. Como tenemos 3 variables, pues 3 gráficos va a crear, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlos. Aplicamos run y ahí los tenemos. Estos gráficos son interesantes también. ¿Por qué? Porque no solo muestran los promedios de cada grupo, sino también las distintas empresas o casos de cada grupo. Se distinguen por colores, ¿de acuerdo? Por colores. Bien,
aquí tenemos el grupo 1 que está en rojo. Como sabéis, el grupo 1 tenía 2 empresas, pues aquí en medio, el promedio, valga la redundancia, de estas 2 empresas, su centro. En este gráfico se enfrenta el índice de fidelidad con el índice de diversificación, ¿vale? Para el grupo 2, en azul, que es Chacotay, pues vemos que está aquí totalmente separado del resto y es un outlier, clarísimo, aquí se ve, respecto a IFIDE y al índice de diversificación IDiverse. Tiene valores muchísimo más altos. Pone un punto grueso como valor medio, pero claro, es que como este grupo solo es esa empresa, pues coincide su valor con el valor medio. El grupo 3, pues este punto grueso es el punto medio del grupo y los puntos finitos son los casos del grupo, que eran 7, ¿vale? Y vemos que en cuanto al índice de diversificación están bastante bien que otros grupos, y en cuanto al índice de fidelización, bueno, pues están un poco a la par, ¿de acuerdo? Luego está el grupo 4, que es el de las 14 empresas, el más numeroso. Su centro lo vemos aquí, un punto más grueso, y los puntos pequeños, los 14 casos. Bien, y vemos cómo en cuanto a fidelización, pues bueno, también están en un término medio respecto a otros grupos y a otros casos. Y en cuanto a diversificación, están peor que el grupo 3, ¿de acuerdo? Están por detrás. Luego está el grupo 5, que era la empresa Home One, era un outlier. Este grupo solo constituye esa empresa y por tanto la media, el valor medio, el centro del grupo coincide con la propia empresa. Y vemos cómo en cuanto a índice de fidelización está un poquito más alto que las empresas de los grupos 3, 4 y 1, pero en diversificación pues están pues en un término medio, peor que las empresas del grupo 2 y del grupo 3. Y bueno, ya lo he comentado, o si no lo hago ahora, el grupo 1, esas 2 empresas están muy mal posicionadas en términos relativos en cuanto a índice de fidelización e índice de diversificación. ¿De acuerdo? Bien, si lo que cruzamos es IDiverse, pero ahora con el índice de digitalización, pues vemos que destaca el grupo 5 en cuanto a la digitalización, que era Home One. Dijimos que era una empresa muy digitalizada en comparación con el resto. También destaca el grupo 2, que era Chacotay, la empresa, que tiene una muy buena digitalización y muy buena diversificación. Y luego está el grupo 3, con un poquito mejor digitalización que otros grupos y mejor diversificación, como ya vimos antes. El grupo 4, que vemos que en digitalización pues está bastante renqueante en promedio, que sería este punto. Tiene casos muy poco digitalizados y otros que están un poquito mejor. Y en cuanto a diversificación, pues están también bastante atrás. Y luego estaría el grupo 1 con sus 2 empresas. En cuanto a digitalización, están en la zona media-baja. Y en cuanto a diversificación, pues en la zona baja, muy poco diversificadas. El último gráfico, pues es el cruce del índice de fidelización con el índice de digitalización. Destacan los 2 grupos compuestos por una sola empresa, nuestras 2 outliers. El grupo
grupo 5 con una gran diversificación y una fidelización un poquito mejor que otros grupos, pero tampoco muchísimo. Y el grupo 2, la empresa Chacotay, que pasa lo contrario, en fidelización destaca muchísimo en horizontal y en digitalización está mejor, está en la zona alta, aunque no llega al nivel de la otra empresa outlier, Home One. El grupo 3 muestra en digitalización que está bastante bien, salvo algún caso por aquí suelto, pero bueno, está bastante bien. Está en una zona media o medio alta. Y en fidelización, pues también está en una zona media. El grupo 4, el de las 14 empresas, pues en fidelización está en una zona media. Y en digitalización está en una zona medio baja, o bastante baja, como podemos ver aquí, algún caso. Y luego el grupo 1, pues sus dos empresas, pues están en cuanto a fidelización muy atrasadas, no mantienen en comparación con las otras empresas, no mantienen mucho a sus clientes. Y en cuanto a digitalización están en una zona media tirando a baja. ¿De acuerdo? Bueno, quería comentaros una cosa más simplemente de estos gráficos. Fijaos en el gráfico de aquí. Si trazáramos una especie de línea de regresión entre las dos variables, pues haría una cosa aquí, con una pendiente ascendente, pero tendría pendiente, ¿vale? Veis los puntos como parece que conforme avanzamos a la derecha van subiendo. Eso quiere decir que se puede plantear que existe algún tipo de relación estadística, algún tipo de correlación entre el índice de diversificación y el índice de digitalización, ¿vale? En cambio, entre diversificación y fidelización, veis cómo prácticamente es horizontal la línea que pasaría por la mayor parte de los puntos, la línea, digamos, de regresión, ¿de acuerdo? Entre las dos variables. Eso quiere decir que seguramente no hay una relación muy intensa estadística entre las dos variables. Cambia el nivel de diversificación, pero apenas cambia el nivel de fidelización. Y lo mismo pasa con IFIDE e IDIG. Fijaos como para representar la mayoría de los puntos, pues habría que trazar por aquí una recta bastante vertical. Eso quiere decir que para distintos grados de digitalización, pues la fidelización parece que se queda más o menos igual, más o menos. Entonces, no creo que haya una relación estadística fuerte entre el índice de digitalización y el índice de fidelización, ¿vale? Esto que os acabo de decir es aparte del análisis clúster, ¿vale? Pero ya que tenemos aquí gráficos de dispersión, los podemos aprovechar para preguntarnos también si puede parecer o no que hay relación entre las variables, ¿de acuerdo? Bueno, ya para acabar, y ahora sí que ya acabo, tenemos dentro de clúster 1 este elemento que se llama data groups, que es un data frame, ¿vale? Es un data frame. Bien, este data frame, ¿qué contiene? Pues este data frame contiene todos los casos, los 25, y veis que pone por 5 variables, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué variables son? Bueno, pues una variable no es relevante, de hecho es una duplicación,
otras tres variables son las variables originales, nuestros índices de diversificación, fidelización y digitalización. Y luego hay otra variable que es un atributo o factor. Y esa variable recoge el grupo de pertenencia de cada caso. ¿De acuerdo? ¿Para qué está pensado este data frame? Bueno, pues por si quisiéramos hacer, por ejemplo, un análisis ahora de estas variables que hemos usado, pero restringiendo por los casos de un grupo determinado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahí está el data frame por si nos es útil. Bien, lo que os aconsejo es que si lo vais a usar, pues lo saquemos de la lista, porque está metido en clúster 1. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo podemos sacar de la lista? Pues aquí os lo digo. ¿Veis? Clúster 1, Data Groups. Si le damos a Run, pues nos sale aquí abajo, que es el data frame que contiene aquí el nombre de las filas, nuestras tres variables originales, esa variable atributo que dice para cada empresa en qué grupo está, y luego esta variable que es el nombre de las empresas, pero que también está en una columna como variable, no como nombre de las filas. También aparece el nombre de las empresas dos veces, ¿no? Aparece como nombre de las filas y como variable cualitativa. Bien, lo que he hecho aquí, para que sepáis cómo se podría hacer esto un poquito más útil, si queremos utilizar este data frame, es asignar una copia del mismo a un nombre. Por ejemplo, podemos poner selección con grupos, va a ser su nombre, y le asignamos cluster 1 $data groups, ¿vale? De ese modo sacamos una copia fuera de cluster 1. Y luego, si queremos eliminar de ese data frame esta columna, esta variable que tiene el nombre de las empresas, puesto que ya lo tenemos como nombre de las filas, pues podríamos poner el operador pipe y decir, bueno, pues a esto lo que le hacemos y utilizamos la función select del paquete de plir y ponemos menos nombre. Cuando usamos select ponemos menos y el nombre de una variable, esa variable es que desaparece del data frame, ¿vale? Vamos a hacerlo. Run. Y veis cómo ya tenemos aquí un data frame que se llama selección con grupos, que tiene nuestros 25 casos y 4 variables, ¿vale? Y diverse y fide y dig, que eran las variables originales, y ahora la variable grupo, que es un factor, como veis aquí, es una variable factor con 5 niveles, uno por grupo. ¿De acuerdo? Bien. Y ya, ahora sí, para rematar, solo deciros una cosa, y es que hay otro elemento que no viene en la práctica escrita, pero en la lista clúster 1 tenemos otros elementos que nos pueden ser útiles, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí Group Tables, ¿vale? Group Tables. ¿Qué es esto de Group Tables? Pues mirad, si lo desplegamos, a su vez sale otros elementos, 5 elementos. Cada elemento es una tabla para cada grupo en la que se muestran los elementos de ese grupo. Por ejemplo, vamos a ver la tabla del grupo 4 con sus elementos. Pues, ¿qué haríamos? Pues nos iríamos aquí, podríamos hacerlo, por ejemplo, aquí directamente en la consola o escribirlo en nuestro data frame, ¿vale? Donde queramos. Y diríamos cluster 1
dólar, luego era group tables, ¿vale? Y ahora dólar, y por ejemplo el grupo 4, ¿vale? Veis que pone con unas comillas por defecto. Se pueden poner también nuestras comillas tradicionales, ¿de acuerdo? Las dobles. O dejarlas que nos han aparecido al elegir en el menú flotante grupo 4, ¿vale? Le damos a Run y mirad. ¿Veis aquí en el visor de tablas sale el grupo 4 con sus 14 empresas y el valor que toma cada variable en cada una de las empresas, ¿vale? Esto también os puede ser útil para si queréis informar de los grupos, la composición de los grupos, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado el análisis clúster jerárquico mediante el método específico de WAR y muchas gracias por vuestra atención y seguiremos haciendo vídeos para mostraros más técnicas de análisis de datos. Muchísimas gracias y hasta pronto.